Bienvenidos nuevamente a este canal. Bueno, en esta ocasión quería responder algunas preguntas de las más comunes que me suelen hacer. Si bien yo respondo todas las preguntas, pero bueno, me parecía interesante dejarlas ya en un video, cosa de que aquel que tenga alguna duda o no se anime a preguntar o recién entra al canal pueda encontrar a través de este video algunas de las preguntas que me suelen hacer y bueno, algunas de las respuestas desde mi experiencia. No es la verdad absoluta, sino mi experiencia. Y bueno, y para eso tengo de invitada a Neytiri. Bueno, esta es la figura más grande que he hecho en porcelana. La tengo hace un tiempo, está el videito del proceso rápido en el canal. Y bueno, más que nada para no estar solo mi cara y de paso ven también una figura de las que tengo en porcelana para que vean que el material es muy bueno. Yo recomiendo todo el tiempo la porcelana fría porque es el material que yo uso, pero bueno, mis videos y mis técnicas se pueden aplicar a varios tipos de masa. Antes de comenzar quería dejarle también la invitación para que visiten a dos canales amigos. La escultura, las figuras y el modelado está estrechamente relacionado con el cine, el cómics, el coleccionismo, y estos dos canales se dedican exactamente a eso. Uno de ellos es Wally Collector, él se dedica al coleccionismo y es un tipo muy generoso, es muy buena gente y es muy generoso porque él colabora mostrando a todos los artistas, así como yo y como muchos otros, que nos dedicamos paso a paso a promover lo que hacemos y que contribuimos también a los coleccionistas que quieren acceder a otro tipo de figuras más únicas. Así que pasen por su canal, es muy interesante. Y otro de los canales es el Clan Detrás. También, si les gusta el coleccionismo, el cine, las figuras como tipo Hot Toys, bueno, no se olviden de pasar por su canal. Ellos están estrechamente relacionados a lo que nos dedicamos, a hacer figuras para coleccionistas. Este video hace mucho que lo quiero hacer, como les dije en un principio, pero bueno, no encontraba el momento justo. ¿Cuánto demora hacer una figura? Por lo general yo trabajo figuras que rondan los 20-25 centímetros, generalmente son con anatomía humana o más de ese estilo. Entonces una figura así me puede demorar unas 2 semanas más o menos, 2 a 3 semanas. Nunca menos. ¿Por qué? Porque yo trabajo por capas, entonces eso me va a llevar tiempo de secado. Entonces si yo le dedico el tiempo de lleno a una figura me va a demorar entre 2 a 3 semanas. Y es lo que yo recomiendo, si ustedes quieren trabajar una figura, dedíquenle tiempo, es lo mejor. ¿Qué es trabajar en capas? Trabajar en capas es lo que yo muestro a través de mis videos. Es a partir de una capa inicial que vamos a darle de material, en este caso yo uso porcelana fría, pero como les dije, también se puede aplicar a otras cosas, a otros tipos de materiales. Vamos a dar una capa inicial, la dejaremos secar a lo sumo un día, que es el tiempo de secado al tacto del material, y vamos a continuar con otra capa. Y así sucesivamente, día a día. Eso va a permitir que no se hagan grietas, no se produzcan las desuniones en lo que vamos incorporando de material y que el material sea mucho más resistente y a la vez que conserve mejor los detalles. ¿Haces tu propia masa? No, yo no hago mi propia masa, yo uso la que se comercializa, más que nada por una cuestión que aquí en mi país, Argentina, es dentro de todo económica. Entonces, entre comprar los materiales para hacerla y el tiempo que demora, es mucho más conveniente comprarla hecha. Sí he hecho la masa, sí, en alguna oportunidad cuando me inicié, y tengo en uno de los videos que se los voy a dejar en algún lado, tengo una pequeña receta de cómo hacerla para aquellos que no pueden acceder o el precio no es el mejor, que puedan hacerla de una forma que no lleva cocción. Así que bueno, se los voy a dejar. ¿Cuánto tarda en secar la porcelana fría? El secado de una figura puede tardar entre 2 semanas a un mes o incluso más. ¿Por qué? Porque va a depender de la temperatura ambiente. La porcelana fría, a diferencia de otros materiales, seca a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque se va deshidratando, o sea, va perdiendo el líquido, principalmente agua, que contiene algunos de sus componentes, entonces se va deshidratando. Pero si el ambiente es húmedo, puede que tarde más.
al tacto en 1 o 2 semanas ya está seca, pero el secado general y total se va a dar a lo largo de un mes o más. ¿Cómo evitar grietas? Para evitar grietas, lo principal es ver qué tipo de masa vamos a usar. Si hacemos una masa casera, lo principal es que la masa sea bien elástica y tenga cierta esponjosidad, al igual que si la compramos. ¿Por qué? Porque de la forma en que esté hecha o compuesta la masa es lo que va a determinar el tipo de grietas que se hagan. Así que si usan una marca y le provoca grietas, vayan cambiando. Las grietas se provocan porque la masa al secarse no es lo bastante elástica y se van generando grietas, que no es lo mismo que las desuniones cuando vamos haciendo una figura. Las desuniones son muy comunes porque se va separando el material. Entonces eso sí lo podemos arreglar y no va a depender de la masa. En cambio las grietas sí. Una masa que sea vieja o que esté hace mucho tiempo que no la usamos, generalmente se va a agrietar. ¿Qué es mejor, pintar o teñir? Pintar o teñir. Aquí se pueden usar las dos cosas y ninguna es mejor que la otra. Pintar, como todos saben, es un arte separado del modelado. Entonces, si no saben pintar, les recomiendo que prueben y vayan practicando, porque pintar es otra cosa totalmente distinta. Podemos incluso pintar figuras que no sean nuestras. O sea, hay muchos que se dedican a la pintura de figuras y no las modelan. Pintar es un arte distinto y teñir nos va a facilitar el modelado. Para cierto tipo de figuras es más aconsejable teñir porque nos va a dar una uniformidad de color, nos va a dar una mejor resistencia del color al tiempo, y en otras es mejor pintar porque nos va a dar mejores terminaciones, más realismo, otros efectos. Así que no elijan uno y otro, usen las dos. Para algunas figuras usen el teñir y para otras el pintar. ¿De dónde saco referencias? Las referencias, como siempre digo en mis videos, es lo esencial a la hora de modelar. Siempre tengan buenas referencias a mano. Las referencias las pueden encontrar en internet. Si googlean pueden poner, por ejemplo, que se lo voy a dejar también aquí y en los links de la descripción para que puedan tener acceso a ellos. Para buscar buenas referencias de algún personaje van a poner el nombre de ese personaje a trabajar y van a poner Model Sheet. Con esas palabras les van a salir en la búsqueda las referencias de todos los ángulos de ese personaje. Eso es la mejor guía que pueden tener a la hora de hacer algún personaje que no conozcan bien. ¿Se puede fusionar con crema o glicerina? Para fusionar la porcelana, la que vamos agregando con la que ya está seca, lo mejor es el agua. Siempre lo mejor es el agua. Se puede usar crema, se puede usar glicerina, es lo mejor. En mi opinión y en mi experiencia no, porque estas cosas van a alterar la porcelana. Entonces, a lo largo del tiempo no sabemos cómo va a reaccionar. Si le va a quitar elasticidad, si le va a agregar grasitud a la masa. Entonces, lo mejor es solo agua. Con agua vamos a tener una mejor fusión y no vamos a tener ningún problema a la hora de pintar o a la hora de exponer una figura por largos años, como por ejemplo esta. ¿Qué tipo de lijas usar? El tipo de lijas que yo uso generalmente, como siempre digo, es cualquiera. O sea, no hay un tipo de lija en particular para sacar las impurezas que pueda tener una figura. Por lo general yo suelo tener, por otras cuestiones, lija al agua 280, pero no es necesario que sea esa. Como les digo, he usado todo tipo de lija y bueno, eso va a depender, la que tengan a mano. Incluso a veces están las limas de uña que tienen también una graduación bastante fina, entonces esas también les pueden ser útiles. ¿Qué alambre uso? El alambre que yo uso generalmente es cualquiera. La característica principal del alambre tiene que ser que sea inoxidable. Si vamos a poner en el interior de la porcelana fría o cualquier otro material un alambre que con el tiempo se pueda oxidar, eso va a ir surgiendo hacia la superficie a lo largo del tiempo. Así que
Lo recomendable principalmente es que sea inoxidable, alambre galvanizado o el que yo suelo usar a veces en mi figura, que es el que viene de guía en algunos tipos de cables, como por ejemplo el coaxil. Ese alambre viene un alambre que es inoxidable, que no es muy grueso y es bastante maleable, y a la vez tiene una cobertura plástica que hace que la porcelana o el material que usemos se adhiera mejor. Si no tienen ese, no importa, usen cualquier otro tipo de alambre, como les digo, que sea inoxidable. ¿Puedo usar pegamento instantáneo? El tipo de pegamento que vamos a usar para la porcelana fría, ya sea la que estamos trabajando en fresco o si está seca y se nos rompió, siempre el mejor es el pegamento escolar blanco o la cola vinílica, incluso la cola vinílica diluida con un poquito de agua. Ese es el mejor pegamento. ¿Y por qué? Porque este es uno de los componentes que tiene la porcelana fría. Uno de los mejores pegamentos que puede existir para la porcelana es ponerle o pegamento escolar blanco o cola vinílica. ¿Puedo usar estas técnicas en otras masas? Estas técnicas sí se pueden usar en otras masas. De hecho, yo empecé trabajando con masilla epoxi. El tipo de técnica que yo uso por lo general es trabajar en capas y con arrastre, ya sea con esteca, dedo y a la ayuda de agua. Ese tipo de técnica es el mismo que se usa hasta con la arcilla, así que lo pueden aplicar a otros tipos de masas sin problema. Yo no trabajo la porcelana como un bloque al que le doy forma nada más, porque con otras masas no se puede trabajar y eso limita mucho la hora de detalle. Hay gente que es buenísima trabajando esa técnica, a mí nunca me resultó, siempre sentí como que me limitaba, entonces prefiero trabajar por capas, añadir y arrastrar. ¿Las tizas se salen al pasar la mano? Cuando usamos las tizas, yo por ejemplo cuando uso tizas para dar sombras, son tizas pasteles para dar sombras en algunas figuras, como por ejemplo esta, las tizas las vamos a aplicar con algún pincel y después una vez que terminemos de aplicar la sombra donde queramos o la luz, vamos a sacar todo lo que sobra. Y la tiza después no se va a correr. O sea, muchos me preguntan si al pasar el dedo la tiza se corre. Las tizas pasteles cuando están bien aplicadas no se corren y no es necesario ponerle un barniz. Si quieren le pueden poner un barniz. Yo recomiendo generalmente el barniz al agua, que es el que seca más rápido y no se va deteriorando con el tiempo como los otros barnices en aerosol que se van poniendo amarillos. El barniz al agua la mantiene con el mismo color desde siempre, y la tiza, bueno, se puede aplicar ya sea bajo el barniz o sola. O sea, esta figura tiene tiza en muchas partes, incluso sombras grandes de la cara y no se sale. O sea, ven que no hay problema. ¿Qué tipo de pinturas usas? El tipo de pintura que yo utilizo tanto para teñir como para pintar son acrílicos. Muchos utilizan otro tipo de pintura como óleos, tonalizadores, no está mal, pero yo uso acrílicos porque a mí me gusta principalmente pintarlas la figura. Entonces una de las mejores pinturas que viene para la porcelana fría y también para otros materiales es el acrílico. Es muy resistente, los colores son muy firmes y subsisten a lo largo del tiempo. Esta figura tiene aproximadamente unos 4 años y ustedes verán, los colores están tal cual la pinté en su momento, no la he vuelto a pintar, y el acrílico súper resistente. ¿Se puede hacer molde a figura de porcelana? Moldes de una figura en porcelana fría sí se puede hacer, como cualquier otro tipo de figura, en cualquier otro tipo de material. Para esto vamos a tener en cuenta dos cosas. Cuando hacemos la figura, si vamos a sacarle molde y si es una figura que tiene poses raras o complicadas o muy dinámicas, lo que vamos a hacer con esa figura es desmembrarla. Generalmente las figuras que se le hace molde, para que copie bien el molde hay que desmembrarlas. El brazo por separado, con un anclaje, torso, o sea, hay que tener en cuenta eso. Vamos a desarmar esa figura para hacer molde. Ahora, si hacemos un busto o una figura que la pose es muy estática, no es necesario. Vamos a hacer un molde único de esa figura. Sí, hay que tener en cuenta que si trabajamos en porcelana fría para hacer molde, la porcelana tiene una debilidad que es a la humedad y a los líquidos. Se vuelve viscosa. Entonces, si vamos a hacerle molde a esa figura, vamos a darle una
una o dos capas de barniz previamente para que no tenga el contacto directo con cualquier líquido. De esa forma ya podemos copiarlo tranquilamente. ¿Es necesario pintar de negro previamente? Muchos me preguntan si es necesario pintar de negro base a todas las figuras, porque yo lo he hecho en muchos videos, pero no es necesario. Es necesario siempre que vamos a pintar a pincel en seco y necesitamos un fondo oscuro. En ese caso sí, le damos una base de negro con acrílico, incluso acrílico aguado, para que corra mejor la pintura y se meta por todos los pequeños huequitos u orificios que tenga. Y después le empezamos a dar con pincel en seco. O le damos una base blanca si es al revés. Si vamos a dar pincel en seco con tonos más oscuros, le vamos a dar una base con algún color acrílico claro. ¿Cómo trabajo las proporciones? Las proporciones es una de las preguntas que más me suelen hacer, que muchos no entienden cómo es el tema de las proporciones. Yo en un video dejé algún tips. En muchos de los videos voy dejando mini plus, que se llaman, que voy dejando pequeños tips de cosas que me suelen preguntar. En uno hablo sobre las proporciones. En este caso es un pequeño gráfico que yo hice y utilizo para mí. Es un personaje que yo hice, pero en la escala está un poco más grande de lo normal. En cuanto a proporciones, si es una anatomía realista de un ser humano real, sea hombre o mujer, si tomamos al hombre como referencia en un estilo realista, la proporción van a ser el tamaño de la cabeza por 7,5. En este caso, esta figura tiene 8, porque yo la hice un poquito más grande. Ahora, si la anatomía es de un superhéroe, cuando van a dibujar o ver un cómics o algo así, van a ver que los superhéroes tienen una forma más, como más imponente. Entonces esa anatomía es un poquito más grande. En vez de tener 7 cabezas y media, va a tener 8 y media. Eso lo tienen en cuenta. Pero ustedes pueden ir modificando esas proporciones en cuanto van trabajando. Está bueno, yo esto lo he subido, se lo voy a dejar también en el link y le voy a dejar algunas de las imágenes que suelo usar y que les pueden ser útil para el tema de la referencia. Pero con esto es fácil porque se pueden guiar en cuanto a una pierna, cuántas cabezas tiene. Por ejemplo, si tomamos la cadera son 4 o 3,5 si fuese en un estilo realista, que a lo mejor es la misma que de la cabeza a la cadera. Entonces si van tomando esa referencia es muy difícil que les quede desproporcionada una figura. ¿Cómo hacer color piel? Y el color piel, esa es una pregunta que me suelen hacer con mayor frecuencia. ¿Cómo logro los tonos piel? Yo por lo general uso o compro acrílico color carne. Ese es el color carne. No es color piel ni ningún otro color que ustedes lo vean parecido a piel. Comprarlo en color carne para dar distintas tonalidades, y para variar esas tonalidades vamos a tomar el blanco y el negro para ir variando esos tonos. El negro le va a aportar un poquito de opacidad, entonces si a veces lo mezclamos con blanco y negro, si queremos hacer un tono más oscuro le vamos poniendo un poco más de negro, pero si queremos también que el tono no sea tan vivo, a ese color carne le damos unos pequeños gotitas o toques con negro, vamos siempre probándolo. Lo vamos opacando un poco para que no quede tan cálido el color, digamos. Y si quieren sí lograr colores de tonos piel más cálidos, vamos a usar esos 3 colores y también el rojo o el amarillo para ir dándole pequeños toques para que sí vamos para la piel con un tono más cálido. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya servido. No hablé mucho de Neytiri. Bueno, esta figura, como les dije, está en un proceso, en un video, es de porcelana fría pintada con acrílico, uso algunos materiales reciclados, es la figura más grande que he hecho creo hasta la fecha, escala 1 en 1, y bueno, para los que dudan de la porcelana, es un material hiper resistente, así que bueno, yo siempre trato de darle esa vuelta de rosca a la porcelana porque es un material que particularmente me gusta, pero mis videos siempre van enfocada la técnica para que la puedan usar en el material que gusten ustedes trabajar. Como les digo, yo he usado otros materiales, me quedo con la porcelana porque es el que me gusta, pero en realidad hay muchos materiales muy buenos. Hay un video también donde hablo sobre eso y mis técnicas son aplicables a cualquier tipo de material, así como también la pintura.
Así que bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Espero que les haya sido útil este video, que les sirva, que les guste. No olviden suscribirse, darle un like porque ayuda mucho el video, compartir si les ha gustado y bueno, ver los próximos videos que van a andar circulando por aquí. Estén atentos y seguimos los próximos videos con modelado. Así que chau chau.